Bueno, chicos, buenas noches, espero que estén bien. En la clase del día de hoy vamos a aprender, yo les voy a mostrar sobre un- una clase de modelo de diseño, modelo vista controlador, en la que podemos ver cómo un framework como Laravel o otros tipos de diferentes de frameworks vienen configurados con ese patrón, un patrón de diseño, modelo vista controlador, en el que nos permite separar componentes en lugares distintos. ¿Para qué? Pues para que la actualización de ese software, cuando uno quiera agregarle módulos adicionales, quiere hacerle actualizaciones, se pueda. Y no sea, por ejemplo, código espagueti, en la que para hacerle una actualización todo se vuelva bien difícil de realizar. Voy a compartir por aquí pantalla. ¿Alguien tiene dudas o preguntas, digamos, con los talleres que se han dejado para entregar? Vamos a revisar de nuevo por acá. Por ejemplo, el cronograma de AXO 11, que es el mismo 10. Perdón. Tenemos AXO 10, 11, ¿no? Aquí tenemos el de desarrollar la arquitectura de software, que ese creo que ya están subiendo las evidencias, y también recuerden que tenemos este taller de arquitectura de software que hay que realizarlo. En el taller de arquitectura de software que toca realizar, tenemos este taller en el que dice elaborar un taller de arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. La idea es contestar estas preguntas, realizar un trabajo y subirlo en la evidencia correspondiente del taller. Eso en cuanto a este taller. ¿Qué se entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Esto es lo que toca realizar en el taller y subirlo, que algunas personas también han empezado a subirlo. Por el momento tenemos entonces los dos trabajos, que son desarrollar arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado y el taller de arquitectura de software. Bueno, hoy vamos a aprender sobre el patrón de diseño MVC. Tenemos un patrón de diseño MVC que es modelo vista controlado, que es muy usado, no es el único, pero sí es uno de los más populares que existe dentro del desarrollo de software actual. ¿Por qué? Porque es básico, es fácil de entender y se ajusta bien a la mayoría de proyectos. Por lo tanto, es bastante conocido. ¿De qué trata el modelo vista controlado? Trata de separar en capas. Acá tenemos una base
conectar. Digamos que esta es la base de datos. La base de datos se comunica normalmente. Si tuviéramos un solo archivo que se comunicara directamente con la base de datos, el día que tuviéramos que hacerle una actualización o agregarle nuevos módulos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que leer todo este código, entenderlo absolutamente todo, que es un código en un desarrollo grande, pues es bien difícil, bien engorroso porque hay demasiadas cosas. Y si llegamos a modificar una de las cosas, o por acá arriba llegamos a modificar un código, podríamos estar dañando otras funciones porque no tenemos todo modularizado. Entonces, para evitar esas cosas, podemos hacer todo por componentes y separar diferentes elementos. Entonces, podemos tener por acá algo que exclusivamente se comunique con la base de datos. A lo que normalmente llamamos el modelo. ¿Listo? El modelo normalmente es una representación, no hay un único modelo, hay muchos modelos, pero pues sería la capa de modelo. Y la capa de modelo tiene varias clases, llamadas modelos, en la que cada una de estas tablas es la representación de las tablas de la base de datos. Entonces, si la base de datos tiene 5 tablas, en la que tenemos usuarios, productos, clientes, en fin, pues en el software vamos a tener unos modelos representando esas tablas de manera virtual. Tendríamos el modelo usuario, tendríamos el modelo productos, tendríamos el modelo clientes. Pero a pesar de que sean varios archivos, estarían representados dentro de la capa llamada modelo. Entonces aquí podemos tener varias capas. Varios archivos, varias clases, pero eso serían las clases modelo. Vamos a tener otras llamadas las vistas. ¿Las vistas qué son? Las vistas son esos archivos que normalmente es la representación gráfica de las páginas web. Entonces, si nosotros entramos a una página web, ¿sí? Todo eso que nosotros estamos viendo al frente, las imágenes, los colores, los botones, la organización, que estén por columnas, que aquí tenga 2 productos, que aquí tenga 3, que cuando le coloque el mouse encima genere un efecto, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a llamarle la vista, ¿sí? La vista es como la parte visual del usuario. Pero la vista, por ejemplo, solo podría tener, si fuera esta página web, solo tendría el contenido de HTML y CSS. No tendríamos, no le diríamos a la vista que por favor vaya y averigüe en la base de datos dónde están las imágenes y le devuelva esa información a las vistas y la vista carga las imágenes. O le preguntaría, o no, la vista no le pregunta a la base de datos que cuál es la información que debe mostrar, porque finalmente estos títulos, estos precios, todos esos son datos que no están quemados en la vista, están guardados en una base de datos y él los trae y los muestra. No es responsabilidad de la vista de preguntar por esa información. Es por eso que podría darse el caso que solamente tenga HTML, CSS y JavaScript, o todo lo relacionado única y exclusivamente a la vista. Pueden ser otros lenguajes, pueden ser React, puede ser
meramente JavaScript, pero la vista solamente se encarga de la parte visual. ¿Y cómo se comunica la vista con la información de la base de datos? A través de un controlador. Entonces, por acá en la mitad tendríamos el controlador. ¿Listo? Ese controlador es el que se encarga. El usuario interactúa por acá con la vista. Le da clic a un botón, le da clic a una imagen, le da clic a un título, ¿sí? O escribe directamente una URL. Entonces el usuario llega y escribe una URL. HTTP, nuevamente nosotros escribimos eso, www.misitio o ventacentro.com, por ejemplo. El usuario escribe esta URL. Cuando el usuario escribe esta URL, es la del pagador, le pregunto, en el caso de una capa adicional, sería una plataforma N capas, ¿sí? En el que hay una que se llama las rutas. Ruta. Laravel, por ejemplo, es un framework de PHP enfocado a páginas web o a realizar software en línea, en la nube. Está hecho principalmente para backend, pero podríamos decir que es un framework full stack, ya que trabaja en el backend y también puede generar vistas directamente para el frontend del usuario. Cuando este señor usuario, por ejemplo, y hay otros, bueno, quiero decir que también hay otros frameworks con N capas. O sea, no son solamente 3 capas de modelo de vista controlador, sino que tiene capas adicionales. Este señor usuario que digitó esa URL, cuando digita la URL, viene a la aplicación y la primera que atrapa la URL es este señor de rutas. Si la ruta no tiene especificado exactamente la URL, la ruta se encarga de devolver el proceso y no darle acceso. Se dice, ese acceso no existe. ¿Por qué? Porque él busca seguridad y solamente los accesos que estén escritos a él le permiten acceder. Si ese acceso no está escrito, él lo rechaza. Algo que pasaba anteriormente era que cuando hacemos de pronto las páginas web en PHP manual, no especificamos que una URL no existe y como no existe, el software simplemente empieza a mostrar cosas que no debería mostrar o le permite accesos que no debería tener o no está preparado para ese tipo de cosas. En cambio, trabajando sobre un framework, él dice, solo permito el acceso a las URLs que me especifica el programador. Toda URL que no esté especificada no va a permitir el acceso. Entonces viene a través de la URL, lo detecta la ruta. Si la ruta detecta que el sitio o la URL que el usuario escribió está bien, él le dirige al controlador. El controlador, si detecta que solamente tiene que, en el controlador va toda la lógica que nosotros escribamos. Si el controlador nosotros escribimos que cuando la persona llegue a determinada función debe mandarse a la vista, simplemente pues demanda la vista. Pero en muchos casos el controlador debe, para llegar a la vista, debe solicitarle datos a la base de datos
y el controlador no se conecta a la base de datos, se conecta al modelo, el modelo se conecta a la base de datos y trae los datos, el modelo le devuelve al controlador la información y es el controlador quien devuelve la información a la vista. Y finalmente la vista es cargada, ¿sí? Como por ejemplo esta información que tenemos aquí. Esta información, los productos vienen de una base de datos, los textos vienen de una base de datos, los precios vienen de una base de datos, toda esa información viene de una base de datos, pero ha sido debidamente controlada por todos los componentes que tiene el software. Uno podría pensar originalmente que es mucho más complejo hacer el software de esa manera versus llegar y hacer un único documento con todo el texto. Pero lo que pasa es que cuando el software es muy grande, este codiguito, esta señora archivo de código se vuelve inmanejable, se vuelve muy difícil de trabajar. Mientras que acá, ahora imaginen tratar de trabajar todos en el mismo archivo, es muy difícil. Mientras que acá, en componentes distintos, yo podría tener 3 programadores distintos, alguien trabajando en la vista, alguien trabajando en el controlador y una persona trabajando en el modelo, sin que ninguno de los 3 pise el trabajo del otro. O no solamente el desarrollador, sino grupos de desarrollo. En cambio, si yo solamente tengo un archivo y necesito que el programador número 1 trabaje sobre él, el programador número 2 trabaje sobre él y el programador número 3 trabaje sobre él, va a ser muy difícil porque si este señor de arriba le da un espacio por acá, el de acá abajo le va a molestar y si el de acá arriba mueve una variable, el de acá abajo esa variable ya la definió y definió esa variable y entonces se van a pisar los cables. Y pues va a quedar imposible de trabajar. Bajo este patrón de diseño, tanto el trabajo como la actualización es muy fácil de trabajarlas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profe, gracias. Bueno. Vamos a instalar, por ejemplo, Laravel, que es un framework que maneja modelo vista controlador, un patrón de diseño modelo vista controlador. La que, Ya profe, empezaron. no escuché ¿Cómo? bien. Vamos a seguir con qué. Con un framework que se llama un framework es un marco de trabajo. Vamos a decirle aquí, ¿qué es un framework? Bueno, mi equipo está en inglés, por eso me sale en inglés. Pero pregúntenme, ¿qué es un framework? Framework es un marco de trabajo. No entiendo por qué no me cancela. Está lento el equipo. Profe, qué pena, no se le escucha nada. Se le pausó la pantalla y se le fue la conexión. ¿Me escuchan? Sí, señor, está entrecortado, pero ya. Muy entrecortado, instructor. Sigue entrecortado, yo vuelvo y me conecto.
Hola chicos, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha entrecortado? Mucho mejor. Sí, señor, ya. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, señor. Bueno, entonces como dice aquí, dice que pues un framework es un marco de trabajo con los cuales nos permiten desarrollar software de manera más rápida y eficiente. ¿Qué pasa? Muchas veces yo cuando estoy desarrollando software, me doy cuenta que en cada proyecto yo necesito siempre una tabla de usuarios. ¿Por qué una tabla de usuarios? Porque yo necesito unos usuarios que se van a conectar y van a tener acceso a unos recursos. Y voy a tener siempre el regístrese, y voy a tener siempre el login, ¿sí? Y yo me doy cuenta que en todos los software yo voy a necesitar niveles de permiso hacer a nivel administrador normal de usuario, pero también voy a necesitar unas funciones especiales para los administradores. Me voy a dar cuenta que en todos los software que yo realice necesito hacer unas validaciones mínimas para que no me vayan a colocar SQL injection en mi aplicación. Unas seguridades o unas configuraciones mínimas para que mi software no vaya a ser vulnerado así tan fácilmente. Entonces, que lo que ve un usuario lo vea su usuario y no otro usuario pueda venir a ver las cosas mías, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando yo empiezo a hacer software de cero, a mí me toca hacerlas. Pero si yo me percato de que cada vez que empiezo a hacer un software nuevo, yo tengo que volver a hacer las mismas validaciones, las mismas comprobaciones de seguridad y demás, entonces ¿yo qué puedo hacer? Pues si yo ya soy un desarrollador experimentado, cojo y reutilizo el software o las configuraciones básicas de otro proyecto. Pero si yo apenas voy a arrancar, pues me tocaría empezar a hacer ese proyecto. Entonces, la comunidad internacional dice, pues venga, dejemos unos planteamientos, un software, ¿sí? Unas carpetas que ya estén listas para que la mayoría de personas empiecen a trabajar. Y adicional, dejemos las listas para que cumplan con unos estándares internacionales que sean comprensibles para todo el mundo. Y de esa manera cada persona no va haciendo el software a su manera, sino que todos nos estandarizamos y cumplimos unas normas internacionales y a medida que va pasando el tiempo, pues entre todos lo vamos actualizando poco a poco. Y a ese software, a ese framework, le vamos a dar unas utilidades que sí o sí todo el mundo necesita. Unas utilidades básicas de seguridad, pues para que usted no tenga que volver a programar esas configuraciones de seguridad, pues venga, trabaje sobre una plantilla, sobre todo un proyecto en blanco que ya viene con esas cosas listas. Y eso es más o menos lo que es un framework. ¿Listo? Dice acá que es como un andamio o plano para construir aplicaciones de software. Proporciona una base estructurada que permite a los desarrolladores construir sobre ella sin comenzar desde cero. El objetivo principal de un framework es ahorrar tiempo y esfuerzo a los desarrolladores. Si yo ya tengo una aplicación que me valida campos en blanco, que me valida campos de seguridad, que me valida ciertas configuraciones básicas de ataque a la base de datos y demás, pues eso me ahorra tiempo. Uno de los tantos frameworks que hay, que no son únicos, pero hay muchos frameworks, es el framework, por ejemplo, del Laravel. Cuando yo arranqué a trabajar en Laravel, Laravel estaba en la versión como 5.4 y ahora nos encontramos que Laravel ya en la versión 11, pasando por la 5.4, 5.5, 6, 7, 8, 6, 6.1, 6.2, 6.3, etcétera, 7, 7.1, 7.2, 7.3, etcétera. Lo mismo para la 8, lo mismo para la 9, ya vamos por la 11. Laravel es un framework de PHP que mantiene en constante actualización. Tal vez algunas personas habrán escuchado que PHP
ya no se usa, que PHP es viejo, que PHP va a morir, pero están muy, muy mal informados, teniendo en cuenta que PHP controla más del 80% de las páginas y aplicaciones que tiene Internet. Sí hay otras aplicaciones y hay otros lenguajes, sí hay otros frameworks, pero definitivamente Laravel no está atrás, no está viejo, se sigue usando y se usan más del 80% de las aplicaciones de Internet. Bueno, aquí dice que porque Laravel, en fin. Ah, y aparte de eso, PHP recibe constante actualización. Si PHP tendiera a morir, no estaría recibiendo actualizaciones como se reciben actualmente. Vamos a ver, por ejemplo, la instalación. Installation. Windows. Recuerdo que para instalar Laravel se debe instalar previamente Composer. Vamos a instalar Composer. Le instalamos aquí para todos los usuarios, le damos permisos, modo desarrollador no, adicionar PHP al patch, claro que sí. Siguiente, instalar. Y listo, instalamos Composer. Y también instalamos Node.js. Este framework, por ejemplo, pide instalar estas dos cosas. Vamos a instalar por acá Node.js. Cada framework o entorno de trabajo distinto pedirá cosas distintas. Que se acepten los términos y condiciones, seguir. Aquí dice que agregar el path. Sí. Siguiente, instalar. Permisos de instalación. Y le damos finalizar. Una vez instalados esos dos componentes, buscamos la instalación. Creando un proyecto Laravel, entonces dice que podemos ejecutar este comando. Como eso sí, bueno, abrimos por acá SAM, que es un programa que emula un servidor. Por el momento no es necesario que sepamos qué es ni cómo funciona, o alguien ya se los ha explicado. ¿Alguien ya le ha explicado cómo funciona SAM? No, señor. No. No se preocupen, SAM va a ser un emulador de servidor para más adelante. Pero por el momento no se preocupen, simplemente dejémoslo que es un programa que necesitamos para emular ciertos programas como si nuestro equipo fuera un servidor. Denme un segundito, por favor.
Ok, chicos, ya estoy de regreso. Bueno, no se preocupen por SAM, es una aplicación que ustedes más adelante van a ver. Bien explicadito. Por el momento dejémoslo en que es un emulador o un programa que necesitamos para ejecutar algunos programas de desarrollo en nuestro equipo. ¿Listo? Yo voy a abrir aquí un editor de código, tal vez más adelante también lo van a usar. Es un editor de código bastante flexible, funciona para diferentes lenguajes, se adapta muy bien a varios lenguajes de programación. Aquí vamos a crear un nuevo folder. No, aquí no lo, dejémoslo así nada más. Voy a abrir por acá una terminal. Voy a ejecutar el comando que me indica el instalador de, por ejemplo, este framework. Dice que no se puede utilizar en instalador, requiere 8.2. Oh, ok. Dice que la versión de este programita que estoy usando es una versión 8.1 y que este señor para funcionar de manera correcta necesita una versión 8.2. Bueno, me lo dejo correr por el momento, pues no vamos a empezar a trabajar sobre el proyecto como tal, sino que vamos a aprender cómo algunos estándares de desarrollo ya vienen en algo llamado framework o otras cosas, otros desarrollos. Nosotros también podemos trabajar con esos estándares o patrones tipo MVC o Singleton o demás. Desde un principio, recuerden que es parte de la arquitectura del software con diferentes plataformas y diferentes lenguajes de programación. Okay. Y por acá nos dice que ahora sí creemos el poder crear un proyecto. Diga Laravel New y lo vamos a colocar como Atso MVC. Lo vamos a ejecutar. Él me da unas opciones de instalación, que si le deseo instalar SyncKit, Laravel Breeze, Laravel Jetstream, le voy a decir que por el momento con ninguno, porque tengo la intención. Ahora que si deseo, que si tengo alguna preferencia, voy a decirle que 0. Por el momento no es la intención de cómo funciona el software o aprender a utilizarlo. La intención de esta instalación es ver cómo los entornos de trabajo actuales ya vienen con patrones de diseño. Vienen con diferentes patrones de diseño. En este caso vamos a aprender a manejar un patrón de diseño MVC como una de las opciones que nos permite la arquitectura de software. A medida que vamos conociendo más arquitecturas, podemos ir tomando diferentes decisiones sobre qué patrones de diseño o sobre qué arquitectura trabajar para determinado proyecto. Hay proyectos en las que no es recomendable el MVC, sino que es recomendable otros patrones de diseño.
está instalando varias cosas, debido a que pues ya viene como un entorno de trabajo listo para que nosotros trabajemos software, proyectos medianos y grandes. Entonces viene con sistemas de seguridad incluidos, sistemas de validaciones incluidos, ya maneja un scaffolding ya estandarizado. Scaffolding es, por ejemplo, es el manejo de carpetas. Viene con un sistema de carpetas ya organizado de cierta manera para que cumpla con los estándares internacionales. Y pues viene pensado para que nosotros entremos a desarrollar software sobre unas bases ya hechas y por lo tanto trabajemos de una manera más fácil. Digamos que vamos a trabajar sobre MySQL. Nos pregunta que sobre cuál de las bases de datos vamos a trabajar. Vamos a decirle que sobre MySQL. Ok. Dice que la aplicación ya está lista y que se creó de manera exitosa. Vamos a abrir aquí el proyecto. Vamos a decirle que fue todo lo que este señor creó. Atso MVC. Aquí vamos a dar cuenta que él creó una organización de carpetas que nos dice empiece a trabajar sobre esto. Tenemos la parte de base de datos, de recursos, rutas, carpetas. Tenemos los modelos. Si me han dicho que el controlador había cambiado. Bueno, tenemos los modelos, tenemos los controladores. Entonces miren que en control no tenemos mucho. En modelos sí tenemos uno, pero aquí podemos tener varios modelos. Ese, por ejemplo, el modelo usuario tiene una configuración única y exclusivamente de la tabla usuario, y el controlador tiene otras cosas por acá. Tenemos por acá, por ejemplo, las vistas. Las vistas están en Resources View y tenemos una vista. La vista, si nosotros echamos un poquito de ojo, solo tenemos HTML, CSS y alguno que otro código que corresponde solamente a las vistas. Vamos aquí a ver que por aquí solo HTML, CSS, imágenes. Y no tenemos nada de código de programación aquí, de que valide, de que mire a ver si esto sume, reste, que detecte variables, que en fin, no necesitamos nada de eso acá. Única, exclusivamente está HTML y CSS correspondiente a la vista. En el modelo, por ejemplo, podemos percatar que aquí no encontramos nada de HTML y CSS. Son programaciones. Si nosotros vamos a ver el software, podemos venir acá, como ya tenemos el SAM corriendo, le escribimos localhost, le escribimos atso MVC, public, y por acá nos carga el software. Mira, por acá nos carga el software, dice documentación, Lara Crash, Laravel News, Vibrant, en fin, nos dice la versión, etc. Esto, en la mayoría de casos, por ejemplo, si acá arriba yo le escribo que voy a ir a la ruta atso, él me dice que 404 no found. Es decir, él me dice que no tengo acceso a ese lugar. Él detecta que no tengo acceso a este lugar. ¿Por qué? Porque este sitio, esta URL no está programada. Yo no la he programado. Si yo no la he programado,
él inmediatamente la bloquea y dice que no la encuentra. Versus otros sitios que están hechos, por ejemplo, a mano, side off. Vamos a ver. Creo que se busca así, side, 2 puntos. Index of. Ya no existen los index of. Ve, no me sale. No me van a salir. Vamos a encontrar sitios de o con index of. Vamos a hacer por acá. Buscamos directamente en Google. A ver. Este sitio es un sitio con index of. Miren que este sitio me permite acceder a sus archivos de una manera que en teoría no debería permitir. Entonces, cuando yo no tengo seguridad en el sitio, él empieza a navegar de esta manera. Esto no debería poder acceder. Yo puedo acceder a unos archivos que en teoría no debería tener que acceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este sitio, pues, digamos, no está utilizando un framework que se encargue de toda esa seguridad del sitio. ¿Sí? Yo empiezo a tener acceso a unos archivos que no debería tener. ¿Por qué? Porque el sitio, de pronto no, cuando yo le digo aquí phone-away-son, esa URL no está programado para que las personas no tengan acceso aquí. Si yo le coloco phone-away-son al proyecto que nosotros estamos usando, el framework inmediatamente reconoce que esa URL no existe y no me da acceso. Vamos a crear, por ejemplo, algo que me dé acceso a AXO. Entonces, como les estaba explicando, en un patrón de diseño MVC, en este caso del Laravel tiene una cuarta capa a través de la ruta, en la que está precisamente en algo llamado ruta. Ruta. Bueno. Yo aquí le voy a decir, permítanme, yo busco en el manual cómo es que se escribe una ruta. Ok.
creándose una ruta. Aquí está, pues. Vamos a decirle a este señor, fácil, que me dio una ruta. Bueno, me dio la misma que tenía. Ahora llamando a un controlador. Aquí está. Aquí está. Vamos a decirle que vamos a permitirle la ruta a Atso. Esta ruta me está diciendo lo siguiente. Me dice, cuando una persona escriba arriba la URL Atso, que es como la que nosotros estábamos escribiendo acá arriba, ya lo podemos cerrar esto, esto. Composer también. Acá. Cuando yo le escriba Atso, entonces yo defino acá, diseño la ruta, que cuando yo le defina Atso, lo mande a este controlador. ¿Sí? Lo que yo les estaba explicando acá. Cuando él encuentra la ruta, lo manda al controlador. El controlador lo puede mandar directamente a la vista o el controlador, haciendo uso del modelo, se conecta a la base de datos y recarga la vista. Pero es el controlador el que se encarga de tomar las decisiones. Y es en el controlador donde yo escribo el código. Y no existe un controlador, pueden existir varios controladores. Por ejemplo, la URL, yo le digo que se encargue este controlador. Si yo ejecuto el software en estos momentos, él me va a marcar un error diciendo que él no sabe lo que es este controlador, que no existe. Vamos a ejecutar. Y me va a marcar un error diciendo que el controlador de user controller no existe. ¿Sí? Porque efectivamente este controlador no existe. Si nosotros vamos a una ubicación donde están los controladores, vamos a dar cuenta que aquí la carpeta controllers no tiene el controlador. Entonces, si yo le digo que por favor me cree ese controlador, yo le voy a decir con un comando directamente del framework. Miren que él aquí ya me crea el controlador. Aquí está, user controller. En este user controller, yo le voy a decir que por favor me imprima de una manera muy básica. Me imprima un hola mundo si tienes acceso. ¿Listo? Hable con mi guía.
Oh, perdón. Esto requiere de una función. Le decimos que vamos a crearnos una función llamada, por ejemplo, index, que es la principal, y esa función index le vamos a decir que tiene esta forma básica de imprimir. Miren que desde la web, acá, venga a este señor y vaya y busque un método que se llama index. Y me hace falta decirle a este señor dónde está. Ya es cuestión de uso. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco que entonces, primero, tenemos la ruta web en la cual le decimos que esta ruta AXO lo va a mandar a user controller a este método. Y este método, por el momento, de una manera muy básica, le estamos diciendo que imprima. Vamos a ejecutar de nuevo. O sea, que pronto nos sale algún error y lo solucionamos. Y ahí está. Hola mundo sí tiene acceso. Si yo le quito esto, él me imprime lo que está programado originalmente por hacer. Si yo le escribo AXO, él verifica que sí tengo acceso a él y sigue la ruta correspondiente de este patrón MVC, este patrón de diseño. Y en este caso, de manera muy básica, me imprime un hola mundo si tiene acceso. Yo desde aquí, en este código, podría, esta parte de acá, ese controlador, no tiene acceso al usuario. Esa parte está al lado del servidor y el usuario no tiene acceso. Por lo tanto, el usuario solamente podría llegar hasta esta partecita desde adelante, averiguando las URLs. Y la parte lógica, la parte fuerte, donde podrían estarnos hackeando, está por acá en otros archivos, en las cuales el framework, desde este lado del usuario, desde acá desde el navegador, le va a quedar a un atacante muy difícil llegar a ese archivo, porque este archivo está oculto y ese archivo solamente se muestra para nosotros los programadores que tenemos acceso. Por lo tanto, ese patrón de diseño ya nos está colocando en algo seguro. Por acá yo le puedo decir que en vez de que imprima esto, le digo, mire, cuando llegue aquí nosotros le podemos colocar unos cálculos, ¿no? Nosotros que queramos. Esos cálculos pueden ser, bueno, normalmente sean complejos, bastante complejos. Pero aquí vamos a decirle que, por ejemplo, que vamos a definir una variable llamada número 1, que va a ser igual a 8. Vamos a definir una variable número 2, que va a ser igual a 2. Y vamos a definir una variable total que se va a llamar lo que es número 1 más número 2. Lo que quiero ahora entender aquí es que no vamos a hacer esta clase de sumitas aquí, porque para software, con este nivel de complejidad, como esto, como hacer una sumita, e instalar un framework, pues no vale la pena. No vale la pena tener que instalar todo ese framework con un patrón de diseño MVC tan grande como ese, con toda la seguridad que tiene, para simplemente hacer un softwarecito en el que me sumen dos números o me multiplico unos números o hago unas ecuaciones básicas que como son las que no sé si a ustedes ya les están poniendo o les van a poner en un principio, ¿sí? Lo que es algoritmia y todo eso. No van a instalar todos esos o todo ese marco de trabajo, toda esa plantilla simplemente para hacer ejercicios básicos. No vale la pena. Pero lo que les quiero dar a entender es que aquí es donde uno escribe la parte de código fuerte, código bastante complejo. Es por eso que no sé si a ustedes les creció algoritmo conmigo o no, que yo les digo que tienen que aprender a hacer estos ejercicios básicos de una manera mental, no que se lo realice con un amigo o que se lo realice una inteligencia artificial o que ustedes copian y pegan de internet.
Ustedes deben ser capaces por sus propios medios de empezar a resolver ese tipo de algoritmos, porque es la única manera que cuando tengamos algoritmos más complejos ustedes sean capaces de realizarlos. Esos algoritmos así de escuelita, de ejercicios que uno está aprendiendo, claro que las guías lo van a hacer, claro que sí, claro que lo van a encontrar en internet, las respuestas, claro que sí. Pero lo que no van a poder con la IA ni en internet es encontrar respuestas a problemas más complejos que cada empresa necesita de una manera distinta. Y es ahí donde usted necesita aplicar todo ese conocimiento aprendido. Pero si usted no se pone a hacer los ejercicios básicos, difícilmente van a poder realizar los ejercicios complejos. Entonces, lo que quiero explicar aquí es que aquí es donde van los ejercicios completos y decimos que por favor le retorne a una vista, ¿sí? Que le decimos que queremos en una vista llamada, por ejemplo, AXO, y que por favor le pase unos datos y que le pase los datos de total. Pues yo les digo, muchachos, el objetivo de esta clase no es ver cómo, no es aprender a usar este programa, es comprender cómo ya hay programas que vienen con ciertos patrones de diseños, como el patrón MVC, en el que coordina las cosas o organiza las cosas ya de una manera estándar. Aquí tenemos el controlador que hace unos cálculos, aquí se puede hacer unas validaciones a través del modelo que por el momento no tenemos o que tenemos que tener una base de datos. Él puede realizar una serie de validaciones, de instrucciones, traer usuarios, traer datos de la base de datos, modificarlos, alterarlos y finalmente pasárselos a la vista o viceversa. Desde la vista recibe unos datos, él los recibe por acá en alguna de estas funciones, porque él puede tener muchas otras funciones, hace los procesos de eso que recibe la vista, encripta contraseñas, valida contraseñas, valida campos, valida correos, o sea, hay mucha cosa que hay por hacer, ¿sí? No solamente validar, sino mucha cosa. Y después, a través del modelo, que por el momento no estamos aquí, se conecta, realiza esas operaciones y finalmente devuelve una vista en el que diga todo ha sido procesado de manera correcta, sin que el usuario tenga acceso a este nivel o a esta capa de procesamiento. Si yo ejecuto aquí, él me va a decir que esta vista no existe, que la vista AXO no existe. Si yo actualizo aquí, no pasa nada, porque yo no estoy solicitando esa vista. Entonces, mientras yo no solicite esa vista, no va a marcar el error. Pero en cuanto yo vaya y le diga que necesito esa URL, él me va a decir que esa vista no existe. Entonces yo tengo que venir a otro lugar que está diseñado para las vistas y crearme una vista. Se llame AXO.lay.php. Y acá yo le puedo explicar HTML. ¿Ya están viendo HTML? ¿Ya están viendo HTML? ¿Ya están viendo HTML? Se me cayó la llamada. Aló. Bueno. De esa manera hemos podido apreciar cómo, primero, hemos configurado una ruta en un nivel de seguridad. Esa ruta detecta si está programado o no una URL específica y le pasa de ahí en adelante a un controlador y le pasa el control. Llega el controlador realiza muchos procesos. Aquí tenemos apenas un simple proceso de suma, pero él aquí puede realizar muchos procesos, se encarga de la parte lógica del programa, procesa y simplemente le muestra los resultados a una vista, que es otro archivo donde solamente tiene HTML y no interactúa con lógica. Aquí no se suma, no se resta, no se multiplica, no se investiga, no se valida, no, nada de esto. La vista única y exclusivamente se encarga de mostrar la información. Y esto es lo que nos permite manejar, por ejemplo, en un patrón de diseño MVC.
modelo vista controlador. No hace falta pues el ejemplo del modelo, pero pues ya sería de pronto cuando ustedes ya entren a ver realmente el software como tal dentro de 2 o 3 trimestres más adelante. Pero esto es uno de los patrones más utilizados, uno de los patrones de diseño más utilizados a nivel mundial en el que tenemos modelo vista controlador. El día que una persona decida venir a meterle colorcito, imagencitas, todo bien bonito y demás, lo único que tiene que hacer es tocar este archivo. Sin tocar este archivo que puede tener, que es bastante delicado, donde tiene toda la lógica de programación, y sin tocar ese otro archivo donde tiene las URLs. Y mientras esta persona está trabajando sobre este archivo de manera independiente, otra persona puede estar trabajando sobre este otro archivo de manera simultánea sin que los datos de aquí afecten los datos de esta otra pantalla. Entonces las personas empiezan a trabajar de manera distinta y no en cada uno de sus archivos propios sin que uno altere el otro. Y eso, por ejemplo, muchachos, es una presentación de lo que es un patrón de diseño MVC. Eso, muchachos, entonces sería todo por el día de hoy. Requiero, por favor, que terminen lo que es el taller de arquitectura para estar ya revisándolo en la plataforma. Listo, muchachos, muchas gracias por todo. Nos vemos entonces en la siguiente clase, si Dios quiere. Y pues que tengan un buen fin de semana. Doctor, muchas gracias. Que esté muy Muchas bien. gracias, doctor. Le veo para usted.